¿Alguna vez te has preguntado cómo un país tan vasto y diverso como Canadá se levantó de los desafíos más grandes de su historia? Desde sus humildes orígenes, enfrentando guerras, luchas por la independencia y crisis económicas, hasta convertirse en una de las naciones más respetadas del mundo. Este país no solo ha superado dificultades, ha transformado cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento y unidad. Si alguna vez has sentido que tus propias luchas parecen imposibles de vencer, la historia de Canadá te mostrará que, con resiliencia, cooperación y un espíritu indomable, siempre hay una luz al final del túnel. Acompáñanos a descubrir cómo este país construyó su identidad, su futuro y cómo cada uno de nosotros, al igual que Canadá, puede reinventarse ante la adversidad. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna historia emocionante. Y si este video te está tocando, deja un comentario diciendo: Canadá superó todo y yo también puedo. Al hacerlo, no solo estarás compartiendo tu apoyo, sino que también estarás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que lo necesiten. Gracias por ser parte de este viaje y por ayudar a difundir la historia que todos necesitamos escuchar. 1. Las primeras naciones, los verdaderos guardianes de la tierra. Mucho antes de que alguien siquiera imaginara un país llamado Canadá, antes de que los europeos llegaran con sus barcos y mapas, esta vasta tierra estaba habitada por pueblos que llevaban aquí miles y miles de años. No eran un solo grupo, sino muchas naciones diferentes, cada una con su propia cultura, idioma y costumbres. Eran los verdaderos guardianes de la tierra, las primeras naciones, los Inuit en el norte y los Metis en las tierras centrales. Imagina por un momento un mundo sin ciudades, sin carreteras, sin fronteras, solo vastos bosques, ríos caudalosos, montañas majestuosas y praderas interminables. En este inmenso territorio vivían los pueblos indígenas, quienes conocían la tierra mejor que nadie. Sabían cómo cazar en los bosques sin perturbar la naturaleza, cómo pescar en los ríos cristalinos y cómo cultivar la tierra de manera sostenible. Para ellos, la tierra no era algo que se pudiera poseer, era algo sagrado, un regalo de los espíritus y de sus antepasados. En la costa del Pacífico, los Haida y los Salish tallaban impresionantes tótems de madera y construían canoas enormes para navegar por el océano. Sus aldeas eran prósperas gracias a la pesca del salmón y al comercio con otros pueblos. Mientras tanto, en el centro del continente, las tribus de las llanuras, como los Cree y los Blackfoot, vivían en tipis y seguían las grandes manadas de bisontes, un animal que les daba todo lo necesario para sobrevivir: carne para alimentarse, piel para vestirse y huesos para herramientas. Más al este, los iroqueses y los algonquinos habían creado sociedades avanzadas, con aldeas fortificadas y sistemas de gobierno propios. Los iroqueses, por ejemplo, formaron una poderosa confederación de 5 naciones, más tarde 6, uniendo sus fuerzas para vivir en armonía y defenderse de los enemigos. Su sistema de gobierno, basado en la toma de decisiones en grupo y el respeto a la voz de todos, incluso de las mujeres, sería más tarde una inspiración para la democracia moderna. Y en el norte, en las tierras heladas, donde la nieve cubre el suelo la mayor parte del año, los Inuit desafiaban las condiciones extremas con su ingenio y resistencia. Construían iglús con nieve compactada para refugiarse del frío, cazaban focas y caribúes para alimentarse y fabricaban ropa increíblemente cálida con piel de animales. Cada uno de estos pueblos tenía su propio idioma, sus propias historias y sus propias tradiciones. Sus vidas estaban profundamente conectadas con la naturaleza y a través de canciones, danzas y relatos transmitían su conocimiento de generación en generación. Sin embargo, lo más sorprendente es que, a pesar de sus diferencias,
Todos compartían un profundo respeto por la tierra y por los seres vivos. Durante miles de años, estas naciones prosperaron sin la necesidad de fronteras ni documentos. Todo lo que necesitaban estaba en la tierra, el agua y el cielo. Pero todo estaba a punto de cambiar. Muy lejos de estas tierras, al otro lado del océano, navegantes europeos se preparaban para una travesía que cambiaría el destino de este mundo para siempre. Se acercaba la llegada de los primeros exploradores y con ellos un nuevo capítulo en la historia de Canadá. Pero, ¿quiénes fueron los primeros en llegar? ¿Cómo fueron esos primeros encuentros entre los pueblos indígenas y los extranjeros? No te pierdas el siguiente capítulo de esta increíble historia. 2. La llegada de los vikingos y los primeros contactos. Imaginen un vasto océano infinito, frío y desafiante, y sobre sus aguas, navegando con valentía a bordo de imponentes barcos de madera con velas rojas y blancas, vienen los vikingos, los grandes exploradores del norte. Desde sus tierras en Escandinavia, estos intrépidos marineros han surcado los mares en busca de nuevas tierras, riquezas y oportunidades. Ahora, guiados por la curiosidad y el deseo de descubrir lo desconocido, han llegado a las costas de un mundo completamente nuevo, América del Norte. El líder de esta increíble expedición es Leif Erikson, un explorador nacido en Islandia, hijo del legendario Erik el Rojo, quien había fundado la colonia vikinga en Groenlandia. Se dice que Leif escuchó rumores sobre una tierra al oeste, un territorio fértil y lleno de recursos, mucho más allá de los fríos mares del Atlántico Norte. Impulsado por estas historias, reunió a su tripulación y partió hacia lo desconocido. Después de un arduo viaje, alrededor del año 1000 d.C., los vikingos finalmente avistaron tierra. Lo que encontraron fue un territorio virgen, con bosques densos, ríos cristalinos y abundante caza. Fascinados por lo que veían, decidieron establecer un asentamiento. Lo llamaron Vinland, que en nórdico antiguo significa tierra de viñas o tierra del vino, porque en la región encontraron vides silvestres y frutas que nunca habían visto antes. Pero este nuevo mundo no estaba deshabitado. Los vikingos no tardaron en darse cuenta de que no eran los únicos allí. Había otros seres humanos, nativos de la tierra, a quienes llamaron Skrælings. Estos pueblos indígenas, probablemente los Beothuk o alguna otra tribu local, observaban con asombro y cautela a estos extraños hombres de largas barbas, armaduras brillantes y barcos imponentes. Los encuentros entre los vikingos y los nativos fueron tensos. Al principio intentaron comerciar, intercambiando pieles y otros bienes, pero pronto las diferencias culturales y la desconfianza llevaron a enfrentamientos. Para los vikingos, la idea de compartir territorio con desconocidos era difícil de aceptar. Para los indígenas, estos visitantes eran seres misteriosos, quizá incluso peligrosos, que parecían venir de otro mundo. Las tensiones aumentaron hasta que un día estalló la violencia. Se libraron pequeñas batallas entre los vikingos y los Skrælings. Y aunque los exploradores nórdicos eran guerreros temibles, se dieron cuenta de que estaban en una gran desventaja numérica. Los indígenas conocían la tierra mejor que nadie, sabían cómo moverse en los bosques, cómo cazar, cómo sobrevivir. A pesar de la resistencia vikinga, se hizo evidente que no podrían quedarse allí por mucho tiempo sin arriesgar sus vidas. Así que, después de algunos años, los vikingos tomaron una decisión difícil, pero inevitable. Abandonaron Vinland. Regresaron a Groenlandia y luego a Islandia y Escandinavia, dejando atrás su asentamiento en este continente inexplorado. Sus historias y sagas sobre la misteriosa tierra al oeste se contarían por generaciones, pero con el tiempo, su presencia en América del Norte quedó en el olvido. Por siglos,
El mundo ignoró que los vikingos habían llegado a este nuevo continente casi 500 años antes de Cristóbal Colón. No sería hasta el siglo XX, con el descubrimiento de restos arqueológicos en Lans os Meadows, en Terranova, que la historia de Vinland sería confirmada. Allí, los arqueólogos encontraron las ruinas de antiguas casas vikingas, herramientas y otros objetos que demostraban que, efectivamente, los vikingos habían sido los primeros europeos en pisar América. Pero su llegada no dejó un impacto duradero. A diferencia de lo que ocurriría siglos después con la llegada de los exploradores europeos, la incursión vikinga en América fue efímera, un capítulo breve pero fascinante en la historia del continente. Sin embargo, el destino tenía planes mucho más grandes para estas tierras. Aunque los vikingos se marcharon, el continente seguiría esperando, hasta que un día otros navegantes europeos, venidos de más al sur, pusieran sus ojos en estas tierras. El próximo capítulo de la historia de Canadá estaba a punto de comenzar. 3. La exploración europea, Jacques Cartier y el reclamo francés. En el siglo XVI, Europa estaba en plena expansión y buscando nuevas rutas para el comercio y la conquista de tierras. En medio de esta fiebre de exploración, Jacques Cartier, un navegante francés, se convirtió en una de las figuras clave en la historia de Canadá. Fue el encargado de llevar la bandera de Francia hacia las costas de lo que hoy conocemos como Canadá. En 1534, Cartier partió de Francia con 2 barcos en busca de nuevas rutas hacia el este, pero lo que encontraría sería mucho más significativo para la historia del continente. Al llegar al Golfo de San Lorenzo, en lo que hoy es la provincia de Quebec, Cartier no solo estaba explorando nuevas tierras, sino también realizando el primer contacto entre los europeos y las culturas indígenas del territorio. Durante sus exploraciones, Cartier navegó por el río San Lorenzo, un vasto y vital sistema fluvial, y se adentró en el territorio de los pueblos indígenas, en particular los iroqueses y los Mi'kmaq, quienes habitaban esas tierras desde tiempos inmemoriales. Aunque el encuentro inicial fue cordial, pronto las relaciones con los pueblos indígenas se volvieron más tensas, ya que los europeos comenzaron a reclamar las tierras como suyas. Cartier, al ver el potencial de esta nueva región para el comercio de pieles, reclamó formalmente estas tierras para Francia. A lo largo de sus expediciones, Cartier fue tomando posesión de los territorios, colocando cruces de madera con la insignia de la corona francesa en diversos puntos estratégicos. Fue en esta época cuando se acuñó el nombre de Canadá, que provenía de la palabra Kanata, que en lengua iroquesa significaba pueblo o aldea. Pero las dificultades fueron muchas. Las condiciones extremas, el clima riguroso y las enfermedades afectaron gravemente a la tripulación de Cartier. La escasez de alimentos y la hostilidad de algunas tribus indígenas hicieron que las expediciones no fueran tan fructíferas como se esperaban. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, Cartier regresó a Francia con un valioso conocimiento sobre el territorio y la confirmación de que existía una oportunidad para establecer una colonia francesa en América. Aunque Cartier nunca logró establecer una colonia permanente, sus viajes marcaron el comienzo de lo que sería la Nueva Francia, una colonia que se expandiría a lo largo del siglo XVII y que tendría un papel clave en la historia de Canadá. Sus exploraciones abrieron las puertas a otros exploradores franceses que, eventualmente, fundarían ciudades como Quebec y Montreal, consolidando la presencia francesa en América del Norte. Así comenzó la historia de Francia en lo que hoy es Canadá, una historia marcada por la exploración, el comercio de pieles, los enfrentamientos con los pueblos indígenas y la construcción de una nueva nación en el continente americano. Pero este era solo el comienzo. La verdadera lucha por el control del territorio comenzaría pronto,
cuando las potencias europeas competían por dominar el continente. Estamos llegando a un momento clave de esta increíble historia. Si estás disfrutando de este video y te está inspirando, no olvides suscribirte al canal y darle un like. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo más historias poderosas como esta. Hazlo ahora mismo y ayúdanos a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. 4. Samuel de Champlain y el nacimiento de Quebec, 1608. Después de las exploraciones de Jacques Cartier, la presencia francesa en el territorio que hoy conocemos como Canadá quedó en pausa. Durante varias décadas, la corona francesa no mostró demasiado interés en colonizar aquellas tierras lejanas y frías. Pero el tiempo pasó y en el siglo XVII, Francia finalmente comprendió el enorme potencial de la región. Sus ríos estaban llenos de peces, sus bosques rebosaban de vida salvaje y lo más importante, era un territorio ideal para el comercio de pieles, especialmente de castor, que en Europa se había convertido en un lujo extremadamente valioso. Fue entonces cuando apareció un hombre que cambiaría la historia de Canadá para siempre, Samuel de Champlain. Champlain no era un explorador común. No solo buscaba tierras nuevas, sino que tenía una visión clara: establecer una colonia permanente en América del Norte. Era un cartógrafo brillante, un estratega y sobre todo un líder incansable. En 1603 realizó su primer viaje al Nuevo Mundo y quedó fascinado con el paisaje del río San Lorenzo. Observó que la región tenía todo lo necesario para un asentamiento próspero y, lo más importante, comprendió que si los franceses querían sobrevivir allí, necesitaban forjar alianzas con los pueblos indígenas en lugar de enfrentarlos. 5 años después, en 1608, Champlain recibió el encargo de fundar un establecimiento en el Nuevo Mundo. Así que reunió un grupo de colonos, cargó provisiones en sus barcos y partió hacia América. Tras un largo viaje cruzando el Atlántico, llegó al lugar que había estudiado años antes, un sitio estratégico a orillas del río San Lorenzo. Allí, sobre una gran colina con vistas al agua, decidió levantar una fortaleza. La llamó Quebec, un nombre derivado de una palabra algonquina que significaba «donde el río se estrecha». Construir una colonia en un territorio tan hostil no fue tarea fácil. Los inviernos eran brutales, mucho más fríos de lo que los europeos estaban acostumbrados. La comida escaseaba y muchas veces había que depender del comercio con los indígenas para sobrevivir. Aquel primer invierno fue devastador. De los 28 colonos que llegaron con Champlain, solo 8 lograron sobrevivir. El resto sucumbió a las enfermedades, el frío y la desnutrición. Pero Champlain no se rindió. Sabía que si Quebec resistía, se convertiría en el punto de partida de una nueva nación. Para asegurar la supervivencia de la colonia, Champlain entendió que los franceses no podían estar solos en este nuevo mundo. Necesitaban aliados, y los más poderosos en la región eran los hurones, un pueblo indígena que dominaba el comercio de pieles y tenía una larga historia de conflictos con sus rivales, los iroqueses. Champlain decidió apoyar a los hurones en su guerra contra los iroqueses, con la esperanza de fortalecer la alianza y garantizar el acceso al comercio de pieles. En 1609, Champlain y sus soldados franceses se unieron a los guerreros hurones y partieron en una expedición hacia el sur, donde encontraron un grupo de guerreros iroqueses a orillas de un gran lago. Allí se produjo un enfrentamiento decisivo. Champlain, armado con un mosquete, disparó y mató a 2 jefes iroqueses con un solo tiro, algo que dejó atónitos a los nativos, que nunca antes habían visto un arma de fuego en acción. Esta batalla fue el comienzo de una larga enemistad entre los franceses y los iroqueses, un conflicto que marcaría la historia de Canadá por más de un siglo. A pesar de las dificultades, Quebec comenzó a crecer.
Poco a poco, más colonos llegaron desde Francia, se construyeron nuevas viviendas, se fortalecieron las defensas y se establecieron rutas comerciales con las primeras naciones. Champlain trabajó incansablemente para expandir la colonia, explorando nuevas tierras y trazando mapas detallados de la región. Se ganó el respeto tanto de los franceses como de muchos indígenas, quienes lo veían como un líder sabio y un mediador justo. Sin embargo, la vida en el Nuevo Mundo seguía siendo peligrosa. En 1629, durante un conflicto entre Francia e Inglaterra, los ingleses capturaron Quebec y tomaron el control de la colonia. Champlain fue enviado de regreso a Francia, pero no se dio por vencido. Luchó diplomáticamente para recuperar la ciudad y finalmente, en 1632, la colonia fue devuelta a Francia. Champlain regresó a Quebec con un renovado espíritu de conquista y continuó su labor de fortalecer la presencia francesa en América del Norte. El gran explorador nunca vio el resultado final de su trabajo. En 1635 falleció en Quebec, la ciudad que había fundado y que en el futuro se convertiría en el corazón de la Nueva Francia. Aunque su vida terminó, su legado perduró. Gracias a su visión y determinación, la presencia francesa en Canadá quedó establecida de manera firme, sentando las bases de lo que, siglos después, se convertiría en un país independiente. Pero la historia no termina aquí. La colonia de Quebec seguiría creciendo, y con ella los conflictos con otras potencias europeas. Inglaterra, que también tenía ambiciones en América del Norte, no tardaría en hacer su movimiento. Muy pronto, Francia e Inglaterra entrarían en una feroz lucha por el control del territorio, una guerra que cambiaría el destino de Canadá para siempre. La batalla por el dominio del Nuevo Mundo estaba a punto de comenzar. 5. La guerra entre Francia e Inglaterra. El control del territorio. A medida que la colonia de Quebec crecía y la presencia francesa en América del Norte se consolidaba, las tensiones entre las grandes potencias europeas comenzaron a intensificarse. Francia e Inglaterra, dos imperios en expansión, se miraban con recelo, cada uno ansioso por controlar las riquezas del Nuevo Mundo. Lo que comenzó como pequeñas disputas comerciales pronto se convertiría en un conflicto de proporciones épicas, una guerra que definiría el futuro de Canadá. Desde finales del siglo XVII, la rivalidad entre estos dos gigantes no era ninguna novedad. En Europa ya habían chocado en varias ocasiones, pero en América del Norte la situación era aún más tensa. Francia dominaba un vasto territorio conocido como Nueva Francia, que se extendía desde el río San Lorenzo hasta el valle del Mississippi. Sin embargo, aunque la colonia francesa era enorme, tenía una gran desventaja. Su población era mucho menor que la de las 13 colonias británicas, establecidas en la costa este de lo que hoy es Estados Unidos. Mientras que Nueva Francia apenas contaba con unos 70,000 colonos, las colonias británicas tenían más de 1 millón de habitantes. El comercio de pieles, la principal fuente de riqueza de Nueva Francia, era codiciado por los británicos, quienes también querían expandirse hacia el interior del continente. Ambos imperios sabían que, para controlar el territorio, debían dominar el corazón del comercio de pieles, en particular, las rutas que atravesaban los grandes lagos y el valle del río Ohio. Y fue allí donde estalló el conflicto. En 1754, las escaramuzas entre franceses y británicos se intensificaron en el valle del Ohio. Inglaterra, decidida a expandir su territorio, envió fuerzas militares para desalojar a los franceses de la región. Sin embargo, Francia no estaba dispuesta a ceder sin luchar. Ambas naciones buscaron alianzas con las primeras naciones, quienes se vieron atrapadas en medio de una guerra que no era suya. Algunas tribus, como los hurones y los algonquinos, se aliaron con los franceses,
mientras que los iroqueses, enemigos tradicionales de los hurones, apoyaron a los británicos. Lo que comenzó como una serie de conflictos regionales pronto se transformó en una guerra a gran escala, la Guerra de los 7 Años, 1756-1763. Este conflicto no solo se libró en América del Norte, sino también en Europa, el Caribe, África y Asia, convirtiéndose en una verdadera guerra mundial. Para Francia, esto significó dividir sus fuerzas en múltiples frentes, mientras que Inglaterra, con su poderosa marina, pudo concentrar gran parte de sus esfuerzos en América. La lucha por el control de Canadá alcanzó su punto culminante en 1759, con la Batalla de las Llanuras de Abraham, cerca de Quebec. Fue un enfrentamiento decisivo entre las fuerzas francesas, lideradas por el general Louis-Joseph de Montcalm, y los británicos, comandados por el general James Wolfe. La batalla fue corta, pero feroz. Los británicos lograron una sorpresiva ofensiva nocturna, escalando los acantilados que protegían la ciudad de Quebec. Al amanecer, ambos ejércitos se enfrentaron en un campo abierto. En medio de la batalla, James Wolfe recibió un disparo y cayó mortalmente herido. Sin embargo, antes de morir, se dice que preguntó, ¿la batalla está ganada? Y al escuchar que los británicos habían logrado la victoria, exhaló su último suspiro. Por el otro lado, Montcalm también fue herido de gravedad y murió al día siguiente. Con la caída de sus dos líderes, la batalla selló el destino de Nueva Francia. Quebec, el corazón de la colonia francesa, cayó en manos británicas. Un año después, en 1760, Montreal también fue capturada, poniendo fin a la resistencia francesa en Canadá. Y finalmente, en 1763, el conflicto llegó a su conclusión con el Tratado de París. Francia, derrotada, se vio obligada a ceder la mayor parte de sus territorios en América del Norte a Gran Bretaña. Fue el fin de la Nueva Francia y el inicio de una nueva era para Canadá. Aunque la cultura y la población francófona seguirían siendo una parte esencial del país, el control político pasó oficialmente a los británicos. Pero, ¿qué significaba esto para los habitantes de la región? ¿Cómo cambiaría su vida bajo el dominio británico? El futuro de Canadá estaba a punto de tomar un nuevo rumbo, y con él vendrían nuevos desafíos, conflictos y transformaciones que darían forma a la nación que hoy conocemos. La historia continuaba. 6. La llegada de los lealistas y la creación del Alto y Bajo Canadá. Después del Tratado de París de 1763, que marcó el fin de la Nueva Francia, Canadá quedó oficialmente bajo el control del Imperio Británico. Pero la historia no se detendría ahí. La victoria británica trajo consigo una transformación radical en la sociedad canadiense, en particular con la llegada de un nuevo grupo de inmigrantes que cambiaría para siempre el panorama político y cultural del país: los lealistas del Imperio Unido. Para comprender su impacto, debemos viajar al sur, donde se libraba otra gran batalla por el destino de América. En 1775, las 13 colonias británicas en lo que hoy es Estados Unidos se rebelaron contra la corona en busca de independencia. La guerra entre los rebeldes estadounidenses y el ejército británico, conocida como la Revolución Americana, terminó en 1783 con la victoria de los insurgentes y la creación de un nuevo país, los Estados Unidos de América. Pero no todos en las colonias querían separarse del Imperio Británico. Había miles de personas, conocidas como lealistas, que seguían siendo fieles a la corona. Para ellos, la independencia significaba perder su identidad, sus tierras y su modo de vida. Muchos fueron perseguidos, atacados e incluso despojados de sus propiedades por los revolucionarios estadounidenses. Sin otra opción, miles de ellos decidieron abandonar sus hogares y emigrar al único territorio cercano aún bajo control británico: Canadá. Entre 30,000
y 40.000 lealistas llegaron a Canadá en los años posteriores a la independencia de Estados Unidos. Algunos se establecieron en las marítimas, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y la isla del Príncipe Eduardo, mientras que otros viajaron al interior, asentándose en las tierras al oeste de Quebec, a lo largo del río San Lorenzo y los Grandes Lagos. El problema era que estos nuevos colonos británicos tenían una cultura y unas costumbres muy diferentes a las de los habitantes originales de Quebec, quienes en su mayoría eran de origen francés, católico y agricultores. Los lealistas, en cambio, eran angloparlantes, protestantes y tenían un fuerte sentido de identidad británica. Esta mezcla de poblaciones con tradiciones tan distintas generó tensiones en la región. Para resolver estos conflictos y administrar mejor el territorio, el gobierno británico decidió dividir la provincia de Quebec en dos mediante la Ley Constitucional de 1791. Así nacieron dos nuevas entidades, Alto Canadá, actual Ontario, donde se asentaron principalmente los colonos anglófonos, incluyendo los lealistas. Aquí se estableció un sistema legal y político basado en las tradiciones británicas, con parlamentos electos y leyes inspiradas en las de Inglaterra. Bajo Canadá, actual Quebec, donde continuó predominando la población francófona. A diferencia del Alto Canadá, aquí se mantuvieron las leyes civiles francesas y la religión católica, permitiendo que la cultura de los habitantes originales de la Nueva Francia siguiera vigente. Esta división reflejaba las diferencias entre los dos grandes grupos que ahora coexistían en Canadá: los británicos recién llegados y los franco-canadienses que habían estado allí por generaciones. Sin embargo, no significó el fin de los conflictos. Al contrario, en los años siguientes, las diferencias políticas, económicas y sociales entre ambas regiones se volverían cada vez más evidentes, alimentando un nuevo ciclo de tensiones que llevaría a futuras revueltas. Pero más allá de los problemas internos, la llegada de los lealistas y la división en Alto y Bajo Canadá sentaron las bases para el desarrollo del país. A partir de este momento, Canadá comenzó a tomar forma como una sociedad diversa y multicultural, con dos identidades fuertes conviviendo bajo el dominio británico. El siglo XIX traería consigo más cambios, desafíos y luchas por autonomía. La historia de Canadá estaba lejos de terminar y muy pronto sus habitantes se levantarían para exigir un mayor control sobre su propio destino. Las rebeliones estaban a punto de estallar. 7. Las rebeliones de 1837 y el camino hacia la autonomía. La división de Canadá en Alto Canadá, Ontario y Bajo Canadá, Quebec, en 1791, no resolvió los problemas que habían surgido entre las diferentes poblaciones que habitaban el territorio. Al contrario, con el paso de los años, las diferencias entre colonos anglófonos y francófonos, entre ricos y pobres, y entre aquellos que querían un mayor autogobierno y los que defendían el control británico, se hicieron cada vez más profundas. La tensión creció tanto que en 1837 y 1838 explotó en lo que se conocería como las rebeliones de Canadá. Para entender el contexto de estas rebeliones, debemos retroceder unas décadas. A principios del siglo XIX, la mayoría de los habitantes de Alto y Bajo Canadá estaban descontentos con la forma en que se gobernaban sus territorios. Aunque ambas regiones tenían asambleas legislativas elegidas, el poder real estaba en manos de una pequeña élite privilegiada, leal a la corona británica. En el Alto Canadá, esta élite era conocida como la familia compacta, un grupo cerrado de líderes políticos y económicos que controlaban la administración y favorecían a los más ricos. En el Bajo Canadá, el equivalente era el Château Clique, una minoría anglófona que gobernaba sobre la mayoría francófona, imponiendo decisiones que beneficiaban a los intereses británicos.
Las injusticias eran evidentes, las tierras más fértiles eran concedidas a los amigos del gobierno, mientras que los pequeños agricultores apenas podían sobrevivir. Las decisiones económicas beneficiaban a una minoría, mientras que el pueblo sufría con impuestos y falta de representación. En Bajo Canadá, los franco-canadienses también sentían que su cultura, idioma y derechos estaban en peligro debido a la creciente influencia británica. Fue en este escenario de descontento que surgieron dos líderes que marcarían la historia: Louis-Joseph Papineau en Bajo Canadá, Quebec; William Lyon Mackenzie en Alto Canadá, Ontario. Ambos hombres encabezaron los movimientos reformistas que exigían un gobierno más democrático, donde el pueblo tuviera verdadera representación en las decisiones políticas. Papineau lideró el Partido Patriota, un movimiento que buscaba más autonomía para los franco-canadienses, mientras que Mackenzie fue un apasionado activista que denunciaba la corrupción de la élite británica en Alto Canadá. Al principio, estos movimientos intentaron lograr cambios mediante reformas pacíficas, presentando peticiones y resoluciones a la corona británica. Sin embargo, sus demandas fueron ignoradas. En 1837, cuando el Reino Unido rechazó las reformas propuestas, la paciencia se agotó y estallaron las rebeliones armadas. La rebelión en Bajo Canadá, 1837-1838. En Bajo Canadá, el conflicto comenzó en noviembre de 1837. Inspirados por la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, los patriotas franco-canadienses liderados por Papineau se alzaron en armas contra el gobierno británico. Se organizaron en pequeñas milicias y al grito de «Liberté» atacaron puestos del ejército británico. Al principio, los patriotas lograron algunas victorias, como en la batalla de Saint-Denis, donde sorprendieron a las tropas británicas y las obligaron a retirarse. Sin embargo, la superioridad militar británica pronto se hizo sentir. En diciembre de 1837, los británicos contraatacaron y arrasaron las aldeas de los rebeldes, incendiando casas y ejecutando a líderes revolucionarios. En 1838, un nuevo intento de rebelión también fue aplastado, y muchos patriotas fueron capturados y enviados al exilio en Australia. La rebelión en Alto Canadá, 1837. Mientras tanto, en Alto Canadá, William Lyon Mackenzie lideró una revuelta similar. En diciembre de 1837, sus seguidores intentaron tomar el control de Toronto, pero fueron rápidamente derrotados por las tropas británicas y las milicias leales al gobierno. Mackenzie huyó a Estados Unidos, donde intentó organizar más ataques contra el gobierno canadiense, pero sin éxito. Ambas rebeliones terminaron con una clara victoria británica, pero el mensaje estaba dado. La gente quería un cambio. Los colonos no aceptarían seguir viviendo bajo un sistema injusto y sin representación. Las consecuencias, el camino hacia el gobierno responsable. Aunque las rebeliones fueron aplastadas, hicieron que la corona británica se diera cuenta de que algo debía cambiar. En 1838, el gobierno británico envió a Lord Durham, un político y diplomático, para investigar las causas del conflicto. Tras estudiar la situación, Durham presentó un informe revolucionario en el que recomendaba dos grandes cambios. Uno, unir Alto y Bajo Canadá en una sola provincia para asimilar a los franco-canadienses en la cultura británica y evitar más conflictos. Dos, establecer un gobierno responsable, donde los representantes electos tuvieran más poder y el pueblo pudiera participar realmente en las decisiones. La primera recomendación se aplicó en 1841, con la creación de la Provincia Unida de Canadá, pero la segunda tomó más tiempo en implementarse. No fue sino hasta 1848, después de años de lucha política, que Canadá obtuvo su primer gobierno responsable, un paso crucial en su camino hacia la autonomía.
Las rebeliones de 1837 fueron un punto de inflexión en la historia de Canadá. Aunque los insurgentes no lograron la independencia, sus sacrificios llevaron a reformas fundamentales que acercaron al país a la democracia. La semilla de la libertad había sido plantada, y en las décadas siguientes Canadá seguiría avanzando hacia su independencia total. Pero, ¿cómo evolucionó el país después de estas reformas? ¿Cómo pasó de ser una colonia británica a un país soberano? No te pierdas el siguiente capítulo de esta fascinante historia. Parece que esta historia te está tocando. Si es así, no olvides suscribirte al canal y darle un like al video. Al hacerlo estarás ayudando a que más personas puedan descubrir esta increíble historia de superación. Tu apoyo hace toda la diferencia. Hazlo ahora mismo y acompáñanos en esta aventura. 8. La Confederación de 1867, el nacimiento de Canadá. Las rebeliones de 1837 habían demostrado que el pueblo canadiense exigía cambios. Poco a poco, las colonias británicas en América del Norte fueron ganando más control sobre su gobierno, pero aún existía un problema. Canadá no era un país independiente, sino una colección de provincias británicas sin una verdadera unidad nacional. A mediados del siglo XIX, el mundo estaba cambiando rápidamente. En Estados Unidos, la Guerra Civil, 1861-1865, había dejado en claro que un país dividido era un país vulnerable. Además, la política expansionista estadounidense, con su doctrina del destino manifiesto, hacía temer que, tarde o temprano, los Estados Unidos intentarían anexar los territorios británicos del norte. En este contexto, los líderes políticos de las colonias británicas comenzaron a discutir una idea ambiciosa: unir todas las provincias en un solo país, con un gobierno propio, pero manteniendo lazos con Gran Bretaña. Las razones para la Confederación. Varios factores impulsaron este proyecto, primo amenaza de Estados Unidos. Después de la Guerra Civil, el gobierno estadounidense se volvió más agresivo en su política expansionista. Ya habían intentado anexar Canadá en 1812, y algunos temían que intentaran hacerlo de nuevo. Una Canadá unificada sería más fuerte y capaz de defenderse mejor. 2 dificultades económicas. Cada provincia tenía su propio sistema comercial y ferroviario, lo que dificultaba el desarrollo económico. La unión permitiría un mercado común, facilitando el comercio y la infraestructura, especialmente la construcción de un ferrocarril transcontinental. 3. Necesidad de un gobierno más estable. El sistema de gobierno en la provincia unida de Canadá, Alto y Bajo Canadá, estaba lleno de conflictos políticos entre anglófonos y francófonos. Una nueva estructura federal ayudaría a resolver estas disputas y dar mayor autonomía a las provincias. 4. Menor apoyo de Gran Bretaña. El Imperio Británico tenía muchas otras preocupaciones en el mundo y ya no quería gastar tantos recursos defendiendo sus colonias en América del Norte. Londres veía con buenos ojos la idea de una unión canadiense que pudiera gobernarse por sí misma. Las conferencias y el gran acuerdo. El camino hacia la Confederación no fue fácil. Los líderes de las colonias organizaron varias conferencias para debatir cómo funcionaría este nuevo país. Conferencia de Charlottetown, 1864. Fue la primera reunión formal donde se discutió por primera vez la idea de una federación. En un principio, solo las provincias marítimas, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y la isla del Príncipe Eduardo, iban a reunirse para discutir su propia unión, pero los representantes de la provincia de Canadá, Ontario y Quebec pidieron participar. La idea de un gran país empezó a tomar forma. Conferencia de Quebec, 1864. Aquí se definieron los detalles de la Confederación. Se estableció que Canadá tendría un sistema federal,
con un gobierno central fuerte, pero dando autonomía a las provincias. También se propuso la construcción de un ferrocarril para conectar todo el país. Conferencia de Londres, 1866. Finalmente, los representantes viajaron a Londres para presentar su plan al Parlamento británico. En 1867, el proyecto fue aprobado y se firmó el Acta de América del Norte Británica, AANB, dando origen oficialmente al dominio de Canadá. 1 de julio de 1867, el nacimiento de un país. El 1 de julio de 1867, Canadá dejó de ser solo un conjunto de colonias y se convirtió en un país con su propio gobierno. Al principio, la Confederación incluyó 4 provincias: Ontario, Alto Canadá; Quebec, Bajo Canadá; Nuevo Brunswick, Nueva Escocia. El primer ministro del nuevo país fue Sir John A. Macdonald, quien se convirtió en el padre de la Confederación. Macdonald tenía una gran visión: un Canadá fuerte, unido y en expansión. Pero la historia no terminaba aquí. Aunque Canadá había nacido como nación, todavía quedaba mucho por hacer. Otras regiones del norte y el oeste aún no formaban parte del país. Además, la construcción del ferrocarril del Pacífico se convertiría en un desafío monumental. La Confederación fue solo el primer paso en el largo camino de Canadá hacia su independencia total. Aún quedaban muchas batallas políticas, negociaciones y desafíos por delante. El gran sueño de una nación de costa a costa apenas estaba comenzando. 9. La expansión hacia el oeste y la creación de nuevas provincias. El 1 de julio de 1867, Canadá nacía como una nación, pero su territorio aún era pequeño comparado con lo que conocemos hoy. Al principio, el dominio de Canadá solo incluía 4 provincias: Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia. Sin embargo, el verdadero desafío estaba en el horizonte: expandir el país hacia el oeste y conectar las vastas tierras del norte con el resto del territorio. Esta expansión no fue un proceso sencillo. Había enormes extensiones de tierras prácticamente inexploradas, habitadas principalmente por las primeras naciones y los metis, además de algunas pequeñas comunidades europeas dedicadas al comercio de pieles. Para consolidar su soberanía y evitar que Estados Unidos intentara anexar estos territorios, Canadá tenía que actuar rápido. La compra de la tierra de Rupert y los territorios del noroeste, 1869. La primera gran adquisición territorial de Canadá fue la tierra de Rupert, una inmensa región que abarcaba lo que hoy son las provincias de Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Nunavut y los territorios del noroeste. Durante más de 200 años, esta región había estado bajo el control de la Compañía de la Bahía de Hudson, que la utilizaba para el comercio de pieles. En 1869, el gobierno de Canadá, liderado por Sir John A. Macdonald, negoció la compra de este territorio con Gran Bretaña y la Compañía de la Bahía de Hudson por $1.5 millones. Con esta transacción, Canadá duplicó su tamaño de la noche a la mañana. Sin embargo, no todos estaban contentos con este cambio. La rebelión de los Metis y la creación de Manitoba, 1870. Los Metis, un grupo de personas de ascendencia mixta, indígena y europea, vivían en la región de Red River, en lo que hoy es Manitoba. Durante años, habían establecido una forma de vida basada en la caza del bisonte y el comercio de pieles con la Compañía de la Bahía de Hudson. Cuando el gobierno canadiense anunció la compra del territorio, los Metis temieron perder sus tierras y su cultura bajo el dominio de los colonos anglófonos. Liderados por Louis Riel, los Metis se rebelaron y tomaron el control del asentamiento de Red River, estableciendo un gobierno provisional. Exigieron garantías de que sus derechos serían protegidos y que sus tierras no serían arrebatadas. Después de intensas negociaciones, el gobierno de Macdonald accedió a algunas de sus demandas,
y en 1870 creó la provincia de Manitoba, otorgando ciertos derechos lingüísticos y religiosos a los metis. Sin embargo, cuando las tropas del gobierno canadiense llegaron a la región, la situación se volvió tensa. Louis Riel huyó al exilio en Estados Unidos, aunque su lucha por los derechos de los pueblos indígenas y francófonos no había terminado. La construcción del ferrocarril del Pacífico y la adhesión de nuevas provincias. Para conectar las vastas tierras de Canadá y fomentar la expansión hacia el oeste, el gobierno tenía un plan ambicioso: construir un ferrocarril transcontinental. Esta gigantesca obra permitiría el transporte de personas y mercancías, facilitando la llegada de colonos a las nuevas tierras. Con la promesa de un ferrocarril que uniría todo el país, otras regiones decidieron unirse a la Confederación. Columbia Británica, 1871. Esta colonia británica en la costa del Pacífico estaba aislada del resto de Canadá. Enfrentaba dificultades económicas y temía la expansión de Estados Unidos hacia el norte. A cambio de su adhesión a la Confederación, el gobierno canadiense prometió construir el ferrocarril del Pacífico en un plazo de 10 años. Isla del Príncipe Eduardo, 1873. Aunque había rechazado unirse a Canadá en 1867, la pequeña isla cambió de opinión debido a problemas financieros. A cambio de unirse a la Confederación, el gobierno canadiense se hizo cargo de su deuda, Saskatchewan y Alberta, 1905. A medida que la migración aumentaba en las praderas, estas regiones crecieron en población y economía. En 1905 fueron oficialmente reconocidas como provincias. Con cada nueva provincia, Canadá se convertía en un país más grande y fuerte. Sin embargo, la expansión no estuvo exenta de conflictos. Las primeras naciones que habían habitado estas tierras durante miles de años fueron desplazadas por la llegada masiva de colonos europeos. A través de tratados, muchas veces injustos, fueron obligadas a vivir en reservas, perdiendo acceso a sus territorios ancestrales. Canadá, un país de costa a costa. Para 1885, con la finalización del ferrocarril del Pacífico canadiense, la visión de un país unificado de costa a costa se había hecho realidad. Este ferrocarril, construido con el trabajo de miles de inmigrantes, en especial trabajadores chinos, fue clave para consolidar el control sobre el oeste y permitir el crecimiento de las nuevas provincias. A finales del siglo XIX y principios del XX, Canadá ya no era solo un grupo de colonias británicas. Se había transformado en una nación diversa, con inmigrantes de todo el mundo, una economía en expansión y una identidad propia. Pero aún faltaba un paso crucial: convertirse en un país completamente independiente de Gran Bretaña. ¿Cómo logró Canadá su total independencia? ¿Cuáles fueron los desafíos del siglo XX? No te pierdas el próximo capítulo de esta increíble historia. 10. La construcción del ferrocarril transcontinental. A finales del siglo XIX, Canadá se había expandido rápidamente hacia el oeste, agregando nuevas provincias y territorios a su dominio. Sin embargo, este crecimiento presentaba un gran desafío: ¿cómo conectar un país tan vasto y disperso? No había carreteras, los ríos no siempre eran navegables y las distancias entre ciudades y asentamientos eran enormes. La solución estaba clara: construir un ferrocarril transcontinental, uniendo el este con el oeste y asegurando la integración de todo el país. Pero este no sería un ferrocarril común. Sería uno de los proyectos más ambiciosos y difíciles de la historia de Canadá. Una obra titánica que enfrentaría enormes desafíos y que cambiaría el destino del país para siempre. El sueño de un ferrocarril, una promesa a Columbia Británica. Cuando Columbia Británica decidió unirse a Canadá en 1871, lo hizo bajo una condición clave: el gobierno federal debía construir un ferrocarril que la conectara con el resto del país en un plazo de 10 años. En aquel entonces,
Viajar desde Ontario hasta la costa del Pacífico podía tardar meses, con caminos peligrosos e inexplorados, llenos de montañas, ríos caudalosos y densos bosques. Un ferrocarril haría posible un viaje rápido y seguro, fortaleciendo el comercio, facilitando la llegada de colonos y asegurando que la provincia no se separara de la Confederación. Sin embargo, había un problema. El costo del proyecto era gigantesco. Se estimaba que la construcción del ferrocarril costaría más de $25 millones, una suma astronómica para la época. Además, el gobierno de Canadá todavía era joven y no contaba con los recursos suficientes para financiar una obra de tal magnitud. A pesar de estas dificultades, el primer ministro Sir John A. Macdonald estaba decidido a cumplir la promesa y mantener unido al país. El escándalo del Pacífico y la caída de Macdonald. Macdonald buscó inversionistas privados para financiar el ferrocarril y encontró apoyo en el empresario Sir Hugh Allan, quien lideraba un poderoso grupo de compañías ferroviarias. Sin embargo, en 1873 estalló un escándalo político que casi hizo colapsar todo el proyecto. Se reveló que Allan había financiado en secreto la campaña electoral de Macdonald a cambio de contratos ferroviarios. Este escándalo, conocido como el Escándalo del Pacífico, desató una crisis política y llevó a la renuncia de Macdonald como primer ministro. Durante algunos años, la construcción del ferrocarril quedó en pausa, sin fondos ni liderazgo. Sin embargo, en 1878, Macdonald regresó al poder y retomó su visión de un Canadá unido por los rieles de un tren. El nacimiento del Ferrocarril del Pacífico Canadiense, CPR. Para hacer realidad el ferrocarril, el gobierno creó el Canadian Pacific Railway, CPR, una empresa encargada de planificar y ejecutar la construcción. A cambio de su trabajo, la empresa recibió $25 millones en efectivo y 25 millones de acres de tierra, lo que les permitió vender terrenos y financiar la obra. La construcción comenzó en 1881, pero el trabajo era titánico. Más de 4.800 kilómetros de vías debían ser colocadas, atravesando algunos de los terrenos más difíciles del mundo. Desde las llanuras de Manitoba hasta las escarpadas montañas rocosas en Columbia Británica, cada tramo del ferrocarril presentaba desafíos únicos. El trabajo de los inmigrantes chinos y los peligros de la construcción. Uno de los capítulos más difíciles y menos reconocidos de la construcción del ferrocarril fue el papel de los trabajadores chinos. Miles de inmigrantes de China fueron traídos para trabajar en las secciones más peligrosas del ferrocarril, especialmente en las montañas rocosas. Las condiciones eran extremas, trabajaban hasta 12 horas al día bajo el sol, la nieve y la lluvia. Usaban dinamita para abrir camino a través de las montañas, lo que muchas veces resultaba en explosiones mortales. Vivían en campamentos precarios, sin acceso a medicinas o agua potable. Recibían la mitad del salario de un trabajador europeo y tenían que pagar su propia comida y alojamiento. Se estima que más de 600 trabajadores chinos murieron durante la construcción del ferrocarril, víctimas de accidentes, enfermedades y el trato inhumano. A pesar de su sacrificio, cuando el ferrocarril fue terminado, en lugar de recibir gratitud, muchos fueron discriminados y excluidos de la sociedad canadiense con la imposición de altos impuestos de entrada y restricciones migratorias. La última clavija, la Unión del Este y el Oeste, 1885. Después de años de trabajo, el 7 de noviembre de 1885, el sueño se hizo realidad. En un pequeño lugar llamado Craigellachie, en Columbia Británica, un grupo de trabajadores, empresarios y políticos se reunieron para presenciar un momento histórico, la colocación de la última clavija, Last Spike, el clavo dorado que marcaría la finalización del ferrocarril del Pacífico canadiense. Cuando el martillo golpeó el metal por última vez,
Un rugido de aplausos y celebraciones se extendió entre los presentes. Canadá finalmente estaba unido de costa a costa. El impacto del ferrocarril en Canadá. El ferrocarril del Pacífico transformó a Canadá de una forma que nadie podría haber imaginado. Facilitó la migración hacia el oeste, permitiendo que miles de colonos llegaran a Manitoba, Saskatchewan y Alberta. Ayudó a consolidar el control sobre el territorio y disuadir la expansión de Estados Unidos. Impulsó el comercio, permitiendo el transporte de productos agrícolas y recursos naturales a las ciudades del este. Fue clave para el crecimiento de nuevas ciudades como Winnipeg, Calgary y Vancouver. Sin embargo, también dejó cicatrices profundas. Los pueblos indígenas que habían vivido en estas tierras durante siglos fueron desplazados a reservas, perdiendo acceso a sus territorios de caza y pesca. A pesar de las promesas del gobierno, muchas comunidades fueron ignoradas y su modo de vida fue radicalmente alterado. Un país más fuerte pero aún en evolución. Con el ferrocarril completado, Canadá había dado un paso gigantesco en su desarrollo como nación. Ya no era solo un conjunto de provincias aisladas, sino un país conectado y con un futuro brillante. Sin embargo, aún no era totalmente independiente de Gran Bretaña. Aunque Canadá tenía su propio gobierno, las decisiones más importantes todavía se tomaban en Londres. A medida que avanzaba el siglo XX, los canadienses comenzarían a exigir más autonomía, más derechos y finalmente la independencia total. Pero antes de llegar allí, el país tendría que enfrentar nuevos desafíos, incluyendo 2 guerras mundiales que pondrían a prueba su identidad y su lugar en el mundo. ¿Cómo fue la participación de Canadá en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo cambió su sociedad después del conflicto? No te pierdas el próximo capítulo de esta increíble historia. 11. Canadá en la Primera Guerra Mundial, el bautismo de fuego. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Canadá había logrado consolidarse como un país extenso, conectado de costa a costa gracias al ferrocarril del Pacífico y con una economía en crecimiento. Sin embargo, todavía no era completamente independiente. Aunque tenía su propio gobierno, muchas de las decisiones más importantes seguían dependiendo de Gran Bretaña, incluyendo las políticas exteriores y militares. Fue en este contexto que, en 1914, el mundo se vio sacudido por un conflicto sin precedentes: la Primera Guerra Mundial. Europa se convirtió en un enorme campo de batalla cuando el Imperio Alemán declaró la guerra a Francia, Gran Bretaña y Rusia, dando inicio a una lucha que se extendería por 4 años y causaría millones de muertes. Como Canadá todavía era parte del Imperio Británico, su destino estaba atado al de la metrópoli. Cuando el Reino Unido declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914, Canadá, sin haber sido consultado, fue arrastrado automáticamente al conflicto. El espíritu patriótico y la movilización. A pesar de no haber tenido voz en la decisión, en las primeras semanas de la guerra, miles de jóvenes canadienses se enlistaron como voluntarios para luchar en Europa. Más de 30.000 hombres se presentaron de inmediato en los centros de reclutamiento, impulsados por un fuerte sentimiento de lealtad al Imperio Británico y el deseo de demostrar que Canadá era una nación fuerte y capaz. Muchos pensaban que la guerra sería rápida y gloriosa, terminando en pocos meses con una victoria segura. Pero estaban muy equivocados. El gobierno canadiense, liderado por el primer ministro Sir Robert Borden, se comprometió plenamente con el esfuerzo bélico, enviando tropas, suministros y dinero para apoyar a los británicos. Se creó el Cuerpo Expedicionario Canadiense y en 1915 las primeras tropas cruzaron el Atlántico rumbo a los sangrientos campos de batalla en Francia y Bélgica. La batalla de Ypres, 1915, el primer gran desafío.
El bautismo de fuego de los soldados canadienses ocurrió en la Segunda Batalla de Ypres, en abril de 1915, en Bélgica. Fue en este enfrentamiento donde los canadienses enfrentaron por primera vez una nueva y aterradora arma, el gas venenoso. Los alemanes lanzaron nubes de gas cloro que al entrar en contacto con los pulmones causaba una agonía insoportable y una muerte lenta. Los soldados franceses que estaban en la primera línea de defensa huyeron en pánico, dejando un gran agujero en la línea aliada. Fue en ese momento que los canadienses, a pesar de estar expuestos al gas, lograron contener el avance alemán, improvisando protecciones con pañuelos empapados en orina para neutralizar parcialmente el veneno. Este acto de heroísmo y resistencia sorprendió a los aliados y estableció la reputación de los canadienses como soldados valientes y disciplinados. Sin embargo, la batalla tuvo un costo terrible. Más de 6.000 soldados canadienses murieron o resultaron heridos en el enfrentamiento. La batalla de Vimy Ridge, 1917. El nacimiento de una nación. Si hay una batalla que marcó un antes y un después en la historia de Canadá, fue la batalla de Vimy Ridge, en abril de 1917. Esta no fue solo una victoria militar, sino un momento en el que muchos consideran que Canadá nació como nación en el escenario mundial. Vimy Ridge era una posición fortificada en el norte de Francia, controlada por los alemanes y considerada impenetrable. Tanto franceses como británicos habían intentado tomarla antes, pero sin éxito, sufriendo cientos de miles de bajas en el intento. Fue entonces cuando se les asignó la misión a las tropas canadienses. Los canadienses, liderados por el general Arthur Currie, planearon un ataque meticuloso. En lugar de lanzar un ataque frontal caótico, como se había hecho antes, practicaron cada movimiento, utilizaron mapas detallados y desarrollaron nuevas tácticas de artillería y combate coordinado. El 9 de abril de 1917, bajo una tormenta de nieve, 100.000 soldados canadienses avanzaron con precisión milimétrica, tomando por sorpresa a los alemanes. En 4 días, lograron lo que otros ejércitos no habían podido hacer en años: capturar la cresta de Vimy. La victoria tuvo un costo alto, más de 10.000 bajas canadienses, entre muertos y heridos. Sin embargo, fue un momento de orgullo nacional. Por primera vez, todas las divisiones canadienses lucharon juntas, demostrando su capacidad militar y ganándose el respeto del mundo. Fue un punto de inflexión en la identidad canadiense, marcando la transición de ser solo una colonia británica a ser reconocidos como un país fuerte e independiente en la arena internacional. El debate sobre el reclutamiento obligatorio, 1917-1918. La medida que la guerra se extendía y las bajas aumentaban, el entusiasmo inicial comenzó a desvanecerse. Para 1917, las tropas voluntarias ya no eran suficientes para reponer las enormes pérdidas en el frente de batalla. El gobierno de Robert Borden propuso una medida controversial, la ley del servicio militar, que imponía el reclutamiento obligatorio. La decisión dividió profundamente al país. En el oeste y entre los anglófonos, muchos apoyaban el reclutamiento, argumentando que Canadá debía hacer su parte en la guerra. En Quebec, la oposición fue feroz. Muchos franco-canadienses no se sentían conectados con la guerra, que consideraban un conflicto británico que no les concernía. Las protestas en Quebec fueron intensas, con disturbios y enfrentamientos con la policía. La crisis reveló las tensiones entre los dos grupos lingüísticos del país y dejó cicatrices que durarían décadas: el fin de la guerra y el camino hacia la independencia. El 11 de noviembre de 1918, la guerra finalmente terminó con la victoria de los aliados. Más de 600.000 canadienses habían servido en el conflicto y casi 61.000 habían perdido la vida.
Canadá pagó un precio altísimo en sangre, pero salió de la guerra con un nuevo estatus. En 1919, Canadá firmó el Tratado de Versalles de manera independiente, separada de Gran Bretaña. Además, obtuvo un asiento en la recién creada Liga de las Naciones, lo que marcó un paso crucial hacia su independencia total. La Primera Guerra Mundial no solo transformó a Canadá en el ámbito internacional, sino también dentro de sus propias fronteras. La economía, la sociedad y la política cambiaron radicalmente. La industria creció, las mujeres comenzaron a exigir más derechos, incluyendo el derecho al voto, obtenido en 1918, y la nación entera tomó conciencia de su propia identidad. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Solo 20 años después, el mundo volvería a sumergirse en otra guerra aún más devastadora, la Segunda Guerra Mundial. Y esta vez, Canadá no sería solo un participante secundario. Se convertiría en una de las fuerzas más importantes del conflicto. ¿Cómo fue el papel de Canadá en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se consolidó su independencia en el siglo XX? No te pierdas el siguiente capítulo de esta increíble historia. Estamos llegando a una parte fascinante de la historia. Si te está gustando lo que estás viendo, no olvides suscribirte al canal y darle un like. Esto nos ayuda a seguir compartiendo más contenido valioso como este. Tu apoyo es clave para llegar a más personas que también necesitan escuchar estas historias. Hazlo ahora y sigue con nosotros. 11. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. El renacimiento de Canadá. Tras la Primera Guerra Mundial, Canadá emergió como una nación con una identidad propia y un lugar en la escena internacional. Sin embargo, la prosperidad no duró mucho. La década de 1920 trajo crecimiento y desarrollo, pero también dejó al país con cicatrices económicas y sociales. Y en 1929, un nuevo desastre golpeó con una fuerza inesperada: la Gran Depresión. Este fue un colapso económico sin precedentes que afectó a todo el mundo, pero golpeó con particular dureza a Canadá. Durante los años dorados de la posguerra, el país había dependido fuertemente de la exportación de trigo, madera y minerales a Europa y Estados Unidos. Cuando la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomó el 29 de octubre de 1929, un día conocido como el Martes Negro, la economía global colapsó y la demanda de productos canadienses se evaporó de la noche a la mañana. Las consecuencias fueron devastadoras. El desempleo superó el 30%, dejando a millones de personas sin trabajo. Miles de familias perdieron sus hogares y tuvieron que vivir en condiciones de extrema pobreza. El hambre y la desesperación se extendieron por todo el país, con multitudes de hombres viajando en trenes de carga en busca de empleo. Los bancos colapsaron y muchas empresas cerraron sus puertas, sumiendo a Canadá en una crisis sin precedentes. El gobierno canadiense, liderado por el primer ministro R.B. Bennett, intentó hacer frente a la situación con programas de ayuda, pero el sufrimiento de la población era inmenso. Las ciudades establecieron comedores comunitarios, donde la gente hacía largas filas por un plato de sopa caliente. En las praderas, una terrible sequía arruinó las cosechas, empeorando aún más la crisis. Fue una época de desesperación, pero también de resiliencia. Los canadienses se enfrentaron a la adversidad con determinación, formando sindicatos, organizando protestas y exigiendo cambios en el gobierno. Sin embargo, nadie imaginaba que la recuperación llegaría de la forma más inesperada. Una nueva guerra estaba por estallar, y esta vez Canadá no solo participaría, sino que jugaría un papel clave en la victoria aliada. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, 1939. El 1 de septiembre de 1939, el mundo quedó en shock cuando el ejército nazi de Adolf Hitler invadió Polonia, desatando la Segunda Guerra Mundial.
2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, esta vez Canadá no fue automáticamente arrastrado al conflicto. Como nación más autónoma tras el Estatuto de Westminster de 1931, el Parlamento canadiense tuvo que votar para decidir si el país se uniría a la guerra. Pero la decisión no tardó mucho. El 10 de septiembre de 1939, Canadá declaró la guerra a Alemania, convirtiéndose en el primer país de América en unirse oficialmente al conflicto. Este fue un momento crucial en la historia de Canadá. No era una simple colonia del Imperio Británico. Ahora era una nación que tomaba sus propias decisiones en asuntos de guerra y paz. El papel de Canadá en la guerra. Desde el inicio, Canadá desempeñó un papel mucho más importante que en la Primera Guerra Mundial. No solo envió tropas, sino que se convirtió en una de las principales fuerzas industriales y militares del conflicto. El plan de entrenamiento aéreo de la Commonwealth. Canadá se convirtió en el mayor centro de entrenamiento de pilotos de la Commonwealth, preparando a más de 130.000 aviadores de todo el mundo en sus bases aéreas. La Batalla del Atlántico. La Marina canadiense fue crucial en la Batalla del Atlántico, protegiendo los convoyes de suministros que iban de América del Norte a Gran Bretaña y luchando contra los temidos submarinos alemanes, U-Boats. La campaña en Italia y el Día D. Los soldados canadienses jugaron un papel clave en la invasión de Italia en 1943. Destacándose en la sangrienta batalla de Ortona. Pero su momento más importante llegaría el 6 de junio de 1944, en el Día D, cuando desembarcaron en Juno Beach, Normandía, como parte de la invasión aliada que marcó el inicio del fin del dominio nazi en Europa. Los soldados canadienses lucharon con valentía en Francia, Bélgica y los Países Bajos, liberando ciudades ocupadas y consolidando la reputación de Canadá como una fuerza militar formidable. El fin de la guerra y el nuevo lugar de Canadá en el mundo. Después de años de combates, la guerra finalmente terminó en 1945 con la rendición de Alemania en mayo y de Japón en agosto, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Canadá pagó un alto precio por la victoria. Más de 45.000 soldados murieron y 55.000 resultaron heridos. Sin embargo, el país salió de la guerra con una economía fortalecida y un nuevo estatus en la escena global. Ya no era solo un país dependiente de Gran Bretaña, sino una potencia emergente con voz propia en asuntos internacionales. El papel clave de Canadá en la guerra lo llevó a ser uno de los fundadores de las Naciones Unidas en 1945, consolidando su imagen como un defensor de la paz y los derechos humanos. El comienzo de una nueva era. A medida que el mundo entraba en la Guerra Fría, Canadá también experimentó una transformación interna. Los años posteriores a la guerra trajeron crecimiento económico, avances tecnológicos y grandes cambios sociales. Las mujeres que habían trabajado en fábricas y oficinas durante la guerra comenzaron a exigir más derechos y oportunidades. La inmigración aumentó, haciendo de Canadá un país aún más diverso. La independencia total de Gran Bretaña estaba cada vez más cerca. Pero, ¿cómo logró Canadá su completa independencia? ¿Cómo se convirtió en el país multicultural y avanzado que conocemos hoy? No te pierdas el próximo capítulo de esta increíble historia. 12. La independencia total. El Estatuto de Westminster, 1931, y la Ley de Canadá, 1982. Después de la Segunda Guerra Mundial, Canadá emergió como una nación fuerte, con una economía en crecimiento y una reputación consolidada en la escena internacional. Ya no era solo una colonia británica que enviaba tropas para luchar en guerras del imperio. Ahora era un país con identidad propia, que había demostrado su capacidad de actuar de manera independiente.
Sin embargo, a pesar de todo su progreso, Canadá seguía dependiendo políticamente de Gran Bretaña. Su constitución aún estaba en manos del Parlamento británico y su jefe de Estado seguía siendo el monarca del Reino Unido. La lucha por la independencia total no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, lleno de negociaciones y cambios políticos que llevaron a Canadá a convertirse en una nación completamente soberana. Dos momentos clave marcaron este proceso: el Estatuto de Westminster en 1931 y la Ley de Canadá en 1982. El Estatuto de Westminster, 1931. Un primer paso hacia la autonomía. La Primera Guerra Mundial había sido un punto de inflexión para Canadá. Su participación en la batalla de Vimy Ridge y su enorme contribución al esfuerzo bélico demostraron que el país era más que una simple colonia. Esta nueva realidad llevó a un cambio en la relación entre Canadá y Gran Bretaña. En 1931, el Parlamento británico aprobó el Estatuto de Westminster, una ley que otorgaba a Canadá y a otros dominios del Imperio Británico total autonomía en asuntos legislativos y políticos. Esto significaba que Canadá ya no estaba obligado a seguir automáticamente las leyes británicas y podía tomar sus propias decisiones sin necesidad de aprobación de Londres. Sin embargo, había un detalle importante. Canadá todavía no tenía control sobre su constitución. La Ley de América del Norte Británica, AANB, que había dado origen a la Confederación en 1867, seguía siendo una ley británica, y cualquier cambio en ella debía ser aprobado por el Parlamento del Reino Unido. Aunque el país era prácticamente independiente en la práctica, en términos legales todavía quedaba un paso crucial: patriar su constitución, es decir, trasladar el control de su Carta Magna desde Londres a Ottawa. La Constitución de 1982, la independencia completa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Canadá siguió creciendo como nación soberana. En 1949 se convirtió en miembro fundador de la OTAN, reafirmando su papel en la política global. En 1965 adoptó su propia bandera, la famosa hoja de arce roja, reemplazando la bandera roja británica, Red Ensign, que había utilizado hasta entonces. Sin embargo, el tema de la Constitución seguía sin resolverse. Durante décadas, los primeros ministros canadienses intentaron negociar con Gran Bretaña la transferencia del control constitucional, pero este no era un tema fácil. Canadá era un país diverso, con una fuerte población francófona en Quebec, que exigía más autonomía y reconocimiento dentro de la nación. Cualquier cambio constitucional debía equilibrar los intereses de todas las provincias, algo que resultaba extremadamente complicado. En 1980, el entonces primer ministro Pierre Elliott Trudeau, padre de Justin Trudeau, el actual primer ministro de Canadá, decidió que había llegado el momento de terminar con la dependencia constitucional de Gran Bretaña de una vez por todas. Se embarcó en un proceso de negociaciones intensas con las provincias y el gobierno británico para crear una nueva constitución enteramente canadiense. Después de largas discusiones y conflictos políticos, el acuerdo finalmente se alcanzó en 1981, cuando todas las provincias, excepto Quebec, firmaron un compromiso para reformar la Constitución. Esto llevó a la creación de la Ley de Canadá de 1982, que fue aprobada por el Parlamento británico y firmada por la reina Isabel II el 17 de abril de 1982 en Ottawa, en una ceremonia histórica. Las claves de la nueva Constitución canadiense. La Ley de Canadá de 1982 trajo varios cambios fundamentales que consolidaron la soberanía del país. Patriación de la Constitución. Desde ese momento, cualquier modificación a la Constitución de Canadá ya no requería la aprobación del Reino Unido. Todo el poder sobre la ley fundamental del país pasaba a estar en manos del gobierno canadiense, la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
Uno de los logros más importantes de la nueva Constitución fue la creación de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, un documento que garantizaba derechos fundamentales como la libertad de expresión, religión, igualdad y derechos lingüísticos, reconocimiento de los derechos indígenas. La Constitución también incluyó el reconocimiento de los derechos de las primeras naciones, los Métis y los Inuit, fortaleciendo su protección legal y su papel dentro de la sociedad canadiense. El impacto de la independencia constitucional. Con la Ley de Canadá de 1982, el país finalmente rompió los últimos lazos de dependencia con Gran Bretaña. Aunque la reina Isabel II siguió siendo la jefa de Estado de Canadá, su papel pasó a ser meramente simbólico, ya que todas las decisiones políticas y constitucionales eran tomadas exclusivamente en suelo canadiense. Este evento marcó el verdadero nacimiento de Canadá como nación completamente soberana, cerrando un capítulo de casi 115 años de dependencia legal desde la Confederación de 1867. Sin embargo, la nueva Constitución también trajo nuevos desafíos, especialmente con Quebec, que nunca firmó el acuerdo de 1982 porque consideraba que no se habían respetado sus demandas de autonomía. Esto generó tensiones que durarían décadas y que llevarían a referéndums sobre la independencia de Quebec en 1980 y 1995. A pesar de estas diferencias, la Ley de Canadá de 1982 sigue siendo el documento que define los principios fundamentales del país, asegurando derechos, libertades y la estabilidad democrática por la que Canadá es conocido en todo el mundo. El Canadá del siglo XXI, un país multicultural y global. Desde su independencia constitucional, Canadá ha seguido evolucionando como una nación diversa, abierta y progresista. En las últimas décadas se ha convertido en un líder global en derechos humanos, inmigración, tecnología y cuidado del medio ambiente. Hoy Canadá es reconocido como uno de los mejores países para vivir, con un alto nivel de calidad de vida, un sistema de salud universal y una sociedad multicultural donde más del 20% de la población nació en otro país. Con una economía estable y un fuerte compromiso con la paz y el desarrollo global, Canadá ha desempeñado un papel clave en la ONU, el G7 y otros organismos internacionales, promoviendo la cooperación y la democracia. Pero los desafíos aún continúan. La reconciliación con las primeras naciones, la lucha contra el cambio climático y la equidad económica siguen siendo temas fundamentales en la agenda del país. Canadá, de colonia a nación independiente. Desde los tiempos de la Nueva Francia y los exploradores europeos, pasando por las guerras con Gran Bretaña, la expansión al oeste, la construcción del ferrocarril transcontinental, las guerras mundiales, la independencia constitucional y su transformación en un país moderno y diverso, la historia de Canadá es un relato de resistencia, crecimiento y transformación. Hoy, Canadá es una nación orgullosa de su historia y de su diversidad, una tierra de oportunidades que sigue evolucionando y adaptándose a los desafíos del futuro. Pero, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Cómo seguirá evolucionando Canadá en las próximas décadas? La historia de este país aún está lejos de terminar. 13. La evolución social y el multiculturalismo. Canadá, tierra de diversidad. Después de lograr su independencia constitucional con la Ley de Canadá de 1982, el país entró en una nueva era de crecimiento y transformación. Pero la independencia política era solo el principio. Canadá también estaba cambiando socialmente. A lo largo del siglo XX y XXI, se convirtió en una de las naciones más diversas y multiculturales del mundo,
adoptando políticas progresistas que definirían su identidad moderna. Este proceso no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de luchas por los derechos civiles, la igualdad y la inclusión de diferentes grupos dentro de la sociedad canadiense. El nacimiento del multiculturalismo, 1971, una decisión histórica. Uno de los momentos clave en la evolución social de Canadá ocurrió en 1971, cuando el entonces primer ministro Pierre Elliott Trudeau, padre del actual primer ministro Justin Trudeau, tomó una decisión sin precedentes. Canadá se convertiría en el primer país del mundo en adoptar el multiculturalismo como política oficial. Pero, ¿qué significaba esto? En muchas partes del mundo, las políticas migratorias estaban diseñadas para asimilar a los inmigrantes en la cultura dominante, a menudo obligándolos a abandonar sus costumbres, idiomas y tradiciones. Canadá tomó un enfoque radicalmente diferente: aceptar, celebrar y proteger la diversidad cultural de sus ciudadanos. Esto no solo fue un gesto simbólico, sino que tuvo un impacto real en la legislación. Se garantizaron derechos culturales y lingüísticos para diferentes comunidades. Se promovió el aprendizaje de múltiples idiomas, en especial el inglés y el francés. Se fortalecieron las políticas de inmigración y refugio, permitiendo la llegada de personas de todas partes del mundo. Esta política consolidó la identidad de Canadá como una nación acogedora, donde personas de diferentes orígenes podían coexistir y prosperar sin perder sus raíces. Los derechos de las primeras naciones, la larga lucha por la reconciliación. Si bien Canadá se convirtió en un símbolo de diversidad, también tuvo que enfrentarse a su propio pasado y reconocer las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas. Durante siglos, las primeras naciones, Métis e Inuit, habían sido marginadas y forzadas a abandonar sus culturas bajo políticas coloniales. Uno de los episodios más oscuros en la historia del país fue el sistema de escuelas residenciales, que existió desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990. Miles de niños indígenas fueron arrancados de sus familias y enviados a internados administrados por el gobierno y la iglesia, donde se les prohibía hablar su idioma y practicar sus costumbres. Muchos sufrieron abusos físicos y psicológicos. Con el tiempo, la sociedad canadiense comenzó a exigir justicia. En 2008, el gobierno canadiense emitió una disculpa formal a las primeras naciones, y en 2015, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación publicó un informe detallado sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en las escuelas residenciales. Desde entonces, Canadá ha trabajado en la reconciliación con los pueblos indígenas, fortaleciendo su autonomía y derechos, la revolución de los derechos civiles y la igualdad de género. Otro cambio fundamental en la sociedad canadiense fue el avance de los derechos civiles y la igualdad de género. A lo largo del siglo XX, las mujeres jugaron un papel clave en la transformación del país. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1918. Después de una intensa lucha liderada por activistas como Nellie McClung. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres ingresaron al mercado laboral, lo que cambió la percepción de su papel en la sociedad. En 1983, Canadá criminalizó la violencia doméstica, marcando un hito en la protección de las mujeres. En 1988, el país legalizó el aborto, garantizando el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Hoy en día, Canadá es considerado uno de los países más avanzados en igualdad de género, con mujeres ocupando roles clave en la política, la ciencia, los negocios y la educación. Una nación de inmigrantes, la transformación del siglo XXI. Si hay algo que define a Canadá en la actualidad, es su diversidad étnica y cultural.
A diferencia de otros países que han restringido la inmigración en los últimos años, Canadá ha hecho lo contrario. Abrió sus puertas al mundo. Cada año, el país recibe más de 400,000 inmigrantes, lo que ha llevado a una transformación social sin precedentes. Hoy, más del 20% de la población canadiense nació en otro país, y en ciudades como Toronto y Vancouver, más del 50% de los habitantes son de origen extranjero. Este modelo ha convertido a Canadá en un ejemplo global de convivencia multicultural, donde personas de diferentes religiones, idiomas y tradiciones viven juntas en armonía. Pero ¿cómo ha logrado Canadá integrar a tantos inmigrantes sin conflictos sociales graves? La clave está en su política de inclusión, que garantiza programas de integración para nuevos inmigrantes, incluyendo clases de idiomas y apoyo financiero, leyes estrictas contra la discriminación racial y la xenofobia, una identidad nacional basada en valores compartidos como la democracia, la igualdad y el respeto mutuo. Canadá en el futuro, ¿hacia dónde se dirige el país? Canadá ha recorrido un largo camino desde su fundación como colonia francesa y británica hasta convertirse en una potencia global moderna y diversa. Sin embargo, el país sigue enfrentando desafíos importantes: cambio climático. Canadá, con sus vastos recursos naturales, está en el centro de la lucha global contra el calentamiento global y busca reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Reconciliación con las primeras naciones. Aunque ha habido avances, aún queda mucho por hacer para garantizar la justicia y la igualdad para los pueblos indígenas. Innovación y tecnología. Canadá está invirtiendo en inteligencia artificial, energías renovables y educación para seguir siendo competitivo en la economía global. Política y unidad nacional. La cuestión de Quebec y el debate sobre el federalismo continúan siendo temas de discusión dentro del país. Canadá, un modelo para el mundo. Hoy en día, Canadá es más que un país. Es un símbolo de diversidad, inclusión y progreso. Con una economía estable, una sociedad abierta y un fuerte compromiso con la paz y los derechos humanos, el país sigue siendo un referente internacional. Desde los primeros pueblos indígenas que poblaron estas tierras, pasando por la llegada de los europeos, las luchas por la independencia, las guerras mundiales y la consolidación del multiculturalismo, Canadá ha construido una historia única. Y aunque el futuro siempre es incierto, una cosa es segura: Canadá seguirá evolucionando, adaptándose y liderando con los valores que lo han convertido en una de las naciones más admiradas del mundo. Pero, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Seguirá Canadá siendo un líder en derechos humanos y multiculturalismo? Solo el tiempo lo dirá. 14. Canadá en el siglo XXI, economía, cultura y liderazgo global. Canadá ha recorrido un camino impresionante desde sus días como colonia europea hasta convertirse en una nación independiente, multicultural y con un fuerte papel en la escena mundial. Pero la historia no termina aquí. En el siglo XXI, el país ha enfrentado nuevos desafíos, ha consolidado su identidad global y ha seguido evolucionando en su papel como líder en economía, cultura y política internacional. Una economía fuerte y diversificada. A lo largo de su historia, la economía canadiense ha pasado de depender de la agricultura y los recursos naturales a convertirse en una de las más avanzadas del mundo. En el siglo XXI, Canadá ha logrado equilibrar su tradicional riqueza en recursos naturales con una fuerte inversión en tecnología, innovación y sostenibilidad. Recursos naturales y energía. Canadá sigue siendo uno de los mayores exportadores de petróleo, gas y minerales, con vastas reservas en Alberta y otras provincias. Sin embargo, el país también ha apostado por las energías renovables, liderando proyectos en hidroeléctrica, energía eólica y solar.
tecnología e innovación. Ciudades como Toronto, Vancouver y Montreal se han convertido en centros tecnológicos globales, con empresas emergentes en inteligencia artificial, biotecnología y videojuegos. Canadá también ha atraído a grandes empresas tecnológicas como Google y Amazon, que han establecido sedes en el país. Comercio internacional. Gracias a tratados como el TEMEC, con Estados Unidos y México, y el CETA, con la Unión Europea, Canadá ha ampliado su comercio global, manteniendo su estabilidad económica a pesar de las crisis financieras internacionales. Una cultura vibrante y diversa. Canadá no solo es reconocido por su estabilidad económica, sino también por su rica cultura, influenciada por siglos de migración y diversidad étnica. Hollywood del Norte, Toronto y Vancouver se han convertido en importantes centros de producción cinematográfica, con numerosas películas y series de televisión filmadas en sus estudios. Actores como Ryan Reynolds, Rachel McAdams y Keanu Reeves son ejemplos del talento canadiense en la industria del entretenimiento. Música y arte. Canadá ha producido algunas de las mayores estrellas de la música mundial, como Drake, The Weeknd, Celine Dion y Justin Bieber. Además, sus festivales de arte y cultura, como el Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF, atraen a miles de personas cada año. Deportes y orgullo nacional. El hockey sobre hielo sigue siendo el deporte más emblemático del país, pero Canadá también ha destacado en fútbol, atletismo y deportes de invierno, con atletas que han brillado en los Juegos Olímpicos. Canadá y el liderazgo global. En el siglo XXI, Canadá se ha posicionado como un defensor de la paz, los derechos humanos y el medio ambiente. Su participación en organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN y el G7 demuestra su compromiso con un mundo más justo y equitativo. Cambio climático y medio ambiente. Canadá ha liderado iniciativas para reducir su huella de carbono y proteger su vasto territorio natural. Programas de reforestación, reducción de emisiones y protección de la vida silvestre han sido parte de su agenda verde. Refugio y derechos humanos. El país ha sido un modelo en la acogida de refugiados, ofreciendo asilo a miles de personas afectadas por conflictos en Siria, Afganistán y Ucrania. Su política de inmigración sigue siendo una de las más inclusivas del mundo. Relaciones internacionales. A pesar de su estrecha relación con Estados Unidos, Canadá ha mantenido una política exterior independiente, abogando por el multilateralismo y la cooperación internacional en temas de salud, educación y desarrollo global. Los desafíos del futuro. A pesar de su éxito, Canadá enfrenta importantes desafíos en el siglo XXI. Cambio climático. Con vastos bosques, océanos y ecosistemas frágiles, Canadá debe equilibrar su economía basada en recursos con la sostenibilidad ambiental. Reconciliación con las primeras naciones. Aunque ha habido avances en los derechos indígenas, aún queda trabajo por hacer en términos de justicia, autonomía y preservación cultural. Tensiones políticas. La relación entre Quebec y el resto de Canadá sigue siendo un tema de debate, al igual que la distribución de poderes entre el gobierno federal y las provincias. Economía y globalización. La competencia con economías emergentes y la rápida transformación digital representan un reto para mantener el liderazgo económico del país. Canadá, una nación en constante evolución. Desde sus raíces en la exploración europea hasta su papel actual como uno de los países más desarrollados del mundo, Canadá ha demostrado ser una nación resiliente, innovadora y progresista. Su modelo de multiculturalismo, su estabilidad económica y su liderazgo en temas globales lo han convertido en un referente para muchas otras naciones. A medida que el mundo avanza, Canadá sigue evolucionando, enfrentando nuevos desafíos y oportunidades con el mismo espíritu
que lo ha caracterizado desde su fundación. Lo que comenzó como un territorio inexplorado se ha convertido en una de las naciones más respetadas y admiradas del planeta. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo seguirá Canadá enfrentando los retos del siglo XXI? Solo el tiempo lo dirá. La historia de Canadá no es solo la historia de un país, sino la historia de superación, unidad y esperanza. Como todos nosotros, ha enfrentado grandes desafíos, guerras, divisiones internas y dificultades económicas. Pero al igual que tú y yo, Canadá encontró la manera de transformar sus momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento. Hoy, al mirar cómo este país se ha levantado, nos damos cuenta de que cada adversidad puede ser el inicio de algo nuevo. La clave está en la resiliencia, en no rendirse y en buscar siempre la unidad. Al igual que Canadá, todos podemos encontrar nuestro camino hacia un futuro mejor. Estamos llegando al final de esta increíble historia. Si te ha inspirado y te ha tocado el corazón, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte nuestros próximos videos. Y si crees que esta historia puede ayudar a alguien más, compártela. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir llevando mensajes poderosos a más personas. Gracias por ser parte de este viaje.